De entre todos los periodos de la historia samurái, nos vamos a concentrar hoy en el periodo Sengoku o periodo de los reinos combatientes, quizás el periodo más violento en toda la historia samurái. Y de ese periodo vamos a seleccionar a 12 de los samuráis más temibles. Mi nombre es Jorge Orpianesi, esto es La Ruta del Samurái y nos seguimos encontrando en el camino. Y hoy hicimos una selección de 12 de los samuráis más letales o más poderosos del periodo Sengoku. Esta selección lógicamente es bastante subjetiva, es la que nosotros hicimos, dejando muchos samuráis muy importantes afuera, lógicamente, lo que pasa es que si no se nos hacía muy extenso el video. Y seguramente ustedes tendrán alguna otra o selección o pondrán en distinto lugar de importancia los samuráis que hemos elegido. Eso está perfecto, esto es muy subjetivo, simplemente es como para dar una idea de los samuráis más poderosos o más peligrosos del periodo más violento en la historia samurái. Lo que sí, bueno, ustedes saben, mi corazón siempre está con Miyamoto Musashi, pero no lo hemos incluido justamente porque no consideramos que esté dentro del periodo Sengoku. Recordemos que toda la vida marcial, digamos, del samurái errante se desarrolló dentro del periodo Edo y es por eso que ha quedado afuera de esta selección. Lo digo a esto para que no empiecen a llegar los mensajes, Miyamoto Musashi era mejor que esto que lo otro. Así que eso quedaría aclarado en este punto. Vamos entonces a empezar desde el menos poderoso, menos letal, no sé cómo ustedes lo quieran clasificar, al más importante de todos. Así que bienvenidos a este nuevo video de La Ruta del Samurái. Y comenzamos con nuestro samurái número 12. Hablamos de Honda Tadakatsu. Este samurái fue destacado por muchos de sus pares de aquella época del periodo Sengoku, sobre todo por su gran valor. Este samurái nació en el año 1548 y murió en el año 1610. Es decir, que todo su periodo de vida activa, podemos decir, lo abarcó dentro del periodo Sengoku. Se han contabilizado en total 55 batallas en las que participó Honda Tadakatsu. Y la principal característica de este guerrero era que nunca sufrió herida alguna. Oda Nobunaga, el gran guerrero del periodo Sengoku, hablaba de Honda Tadakatsu y decía que era un samurái entre samuráis, destacando la figura de este guerrero. Toyotomi Hideyoshi, el segundo unificador de Japón, decía de Honda Tadakatsu: al este hay un Honda Tadakatsu y al oeste hay un Tachibana Munesige, como diciendo dos de los samuráis más importantes de su tiempo. Shingen Takeda, otro de los grandes samuráis de la historia, decía que sobre la cabeza de Ieyasu solo había su casco y Honda Tadakatsu, como diciendo se encuentra muy por encima del mismísimo Shogun Tokugawa Ieyasu. Incluso llegó a decir de que un guerrero como Honda Tadakatsu era demasiado para Tokugawa Ieyasu, destacando de esta forma el gran valor que tenía este guerrero. De las 55 batallas en las que participó, una de sus últimas batallas fue la batalla de Sekigahara. Recuerden que siempre pueden remitirse a nuestro video sobre la batalla de Sekigahara para ver cómo fueron los acontecimientos de ese incidente en particular. Y en esta batalla fue Honda Tadakatsu quien atacó directo al clan Shimatsu a mediados de la mañana de aquel 21 de octubre del año 1600. Fue en esa carga que Honda Tadakatsu cae con su caballo, ya que había sido herido mortalmente su caballo, y dicen los escritos que Honda Tadakatsu, muy apenado por la muerte de su noble animal, decide rendirle una oración
se detiene ahí unos minutos arrodillado al lado del animal e inmediatamente se interna de nuevo en el fragor del combate. Como decíamos anteriormente, Honda Tadakatsu jamás fue herido en batalla y esto lo llevó a que a la edad de 63 años, mientras hacía unas tareas de carpintería en su casa, se lastimó severamente la mano con una herramienta y eso provocó de que sangrara mucho su mano. Al ver su sangre por primera vez en la vida, porque nunca había sido herido, consideró eso como un mensaje de los dioses, como que él ya había cumplido su misión en esta vida. Y es en ese momento en que decide cometer seppuku, un suicidio ritual, directamente abriéndose el vientre. Así que este es nuestro guerrero número 12, guerrero muy destacado en la historia samurái, Honda Tadakatsu. Y vamos con nuestro samurái temible número 11 del periodo Sengoku. Hablamos de Inaomasa. Este samurái era compañero justamente de Honda Tadakatsu, era uno de los 4 guardianes de Tokugawa Ieyasu y uno de sus generales. Destacó en muchas batallas, sobre todo enfrentándose contra Shingen Takeda. Logró derrotarlo en varias de esas batallas, pero lo que aprovechó más que nada Inaomasa fue copiar las tácticas de combate de Shingen Takeda. Entre ellas, lograr, por ejemplo, un grupo de élite de choque para que actuara de avanzada cada vez que se desarrollara una batalla. Logró también unificar el uniforme de todos sus hombres, al igual que Shingen Takeda los uniformó todos de color rojo y pasaron a ser conocidos como los demonios rojos. Fue en la batalla del asedio al castillo de Odawara el único general que logró romper las filas y su principal hazaña se dio en la batalla de Sekigahara, cuando a las 8 de la mañana, cuando se estaba por desatar la batalla, nadie reaccionaba porque sucedió, si ustedes ven nuestro video sobre esta batalla, recordarán de que a las 8 de la mañana es como que se disipa la niebla en el campo y ahí es donde se encuentran los dos ejércitos cara a cara, muy cerca uno del otro, y nadie sabía quién reaccionar o quién iba a reaccionar primero. Fue Inaomasa justamente con 30 de sus demonios rojos quien básicamente sin importarle nada decide embestir directamente al ejército de Ukita Hideye, que tenía 17.000 hombres. O sea, él con 30 hombres atacó un batallón de 17.000. Ese nivel de locura o de decisión o de determinación podemos decir que tenía este guerrero. Inaomasa había nacido en el año 1561 y murió en el año 1602. Muere a causa justamente de una herida que recibe en la batalla de Sekigahara. Ya sobre el final de la batalla empiezan a perseguir al clan Shimatsu, que se estaba escapando, y en esa retirada del clan Shimatsu los hombres de retaguardia dan la vuelta y empiezan a disparar con sus armas de fuego, con sus arcabuces, y uno de esos disparos alcanza a Inaomasa. Inaomasa muere al cabo de 2 años por las heridas provocadas por ese disparo. No se sabe si fue por la herida propiamente dicha o por causa del tétanos provocado por la herida de bala. Así que aquí se va entonces nuestro samurái temible número 11, Inaomasa. Vamos entonces ahora con nuestro samurái temible número 10. ¿Y por qué tengo este elemento? Porque estamos hablando de Kato Kiyomasa. Este es su khamon, su escudo heráldico. Cuando visitamos la tumba y el templo donde se honra a Kato Kiyomasa en Kumamoto, nos obsequiaron este hermoso abanico. Aquí detrás se puede leer su nombre, Kato Kiyomasa, lugar de adoración. Este guerrero, nacido en el año 1561, fue uno de los más duros en cuanto a su temperamento y a su formación samurái. De hecho, él estaba muy en desacuerdo
con aquellos samuráis que se dedicaban a las artes blandas, como la poesía, la pintura, la lectura de poesías, todo eso. Para él, un guerrero tenía que estar las 24 horas preparándose para el combate. Él fue uno de los principales generales de Toyotomi Hideyoshi, que atacó la península de Corea. En esas dos campañas que inició contra Corea, tuvo una destacada participación y fue allí donde destacó sobre todo por cazar tigres. Efectivamente, este guerrero en sus ratos libres cazaba tigres con su lanza. Así como Honda Tadakatsu tenía su famosa lanza llamada Tombogiri o cortadora de libélulas, este guerrero, Kato Kiyomasa, tenía su lanza en forma de cruz. Y con esa lanza se dedicaba a cazar tigres en la noche. Tal es así que muchos samuráis, queriendo imitar a Kato Kiyomasa, perdían la vida bajo las garras de estos felinos, ya que no tenían la habilidad ni la frialdad de Kato Kiyomasa para cazar un tigre, lógicamente solo con una lanza. Y fue así que Toyotomi Hideyoshi prohibió esta práctica para justamente no perder más soldados en su campaña de Corea. Kato Kiyomasa además fue un gran constructor de castillos, entre los que destaca el castillo de Kumamoto y el castillo de Nagoya, donde se lo recuerda especialmente por la construcción de la torre principal. Recordemos finalmente que Kato Kiyomasa está considerado uno de las 7 lanzas de Shisugatake, que eran estos generales famosos por su habilidad con la lanza, que conformaban un grupo de élite de Toyotomi Hideyoshi. Nosotros tuvimos oportunidad cuando visitamos Kumamoto justamente de visitar su tumba, como decíamos, y vamos a ver algunas imágenes de lo que es este lugar donde se puede honrar a este temible guerrero llamado Kato Kiyomasa. Seguimos ahora con nuestro samurái temible número 9 y hablamos de Kenshin Uesugi, el conocido también como el dragón de Chigo, ya que esa era la región en la que él gobernaba. Este samurái desde temprana edad se hizo devoto budista, por eso en su armadura siempre llevaba un rosario budista cruzado, ya que era devoto del dios de la guerra Villamonten. Tal es así que lo empezaron a llamar a él mismo Dios de la Guerra. Siempre andaba enfundado con una especie de capucha blanca y este samurái, muy activo en el periodo Sengoku, nació en el año 1530 y falleció en el año 1578, a una muy joven edad. Participó en muchísimas batallas. Lógicamente se lo recuerda por su gran enfrentamiento con Shingen Takeda, que tenían los territorios uno al lado del otro. Entre ellos combatieron en 5 batallas, conocidas como Kawa Nakajima, de las cuales la cuarta está recordada como la batalla más sanguinaria o más sangrienta del periodo Sengoku. Al finalizar la batalla, ambos ejércitos habían perdido entre el 60 y el 70% de sus hombres. Una verdadera masacre. Y también se recuerda la cuarta batalla de Kawa Nakajima, justamente porque fue Kenshin Uesugi quien rompió las filas de Shingen Takeda y llegó hasta el puesto de mando donde se encontraba el general enemigo. Y allí fue donde intentó matarlo, haciendo golpes con su sable, mientras que Shingen Takeda, también un gran samurái, logró detener esos golpes con su abanico de hierro.
Kenshin Uesugi también se lo recuerda por innovar en algunas tácticas de combate, como por ejemplo ir reemplazando siempre lo que era la vanguardia de sus ejércitos. Cada vez que se cansaba un ejército, la parte delantera de pelear, retrocedían rápidamente y pasaba a la siguiente. Fue en esta táctica, digamos, donde Kenshin Uesugi logra llegar hasta Shingen Takeda. Kenshin Uesugi a los 49 años muere muy joven, aparentemente de un cáncer de estómago provocado por la bebida, ya que era muy adicto a la bebida, al sake. Aunque hay otra teoría, sin mucho fundamento por cierto, de que fue apuñalado con una lanza corta por un shinobi, un ninja, mientras se encontraba en el baño. Es más que nada una leyenda, ya que no hay ningún argumento que permita confirmar que esa haya sido la causa de su muerte. Así que recordamos al dios de la guerra, el dragón de Chigo, Kenshin Uesugi. Vamos entonces ahora con nuestro samurái temible número 8. En este caso vamos a hablar del segundo unificador de Japón, Toyotomi Hideyoshi. Aquí muchos de ustedes quizás preguntarán por qué no está en un lugar más elevado, ya que era un samurái que consiguió muchísimo poder a lo largo de su vida. Si bien empezó siendo un humilde portador de sandalias de su señor y llegó hasta el cargo más alto en cuanto a gobernación militar dentro de Japón, no lo ponemos más arriba por muchas falencias que tuvo a lo largo de su vida. Si bien se lo recuerda como un gran gobernante y un excelente general que participó en muchísimas batallas, tuvo, como decíamos, muchos defectos que llevaron también a la caída de su clan y a la destrucción de las arcas, digamos, de Japón por aquellos años. Toyotomi Hideyoshi nació en el año 1537, como decíamos, hijo de una shigaru, de una familia muy humilde, de campesinos, y se alistó dentro de las filas de su señor Oda Nobunaga. Dentro del ejército de Oda Nobunaga logró ir ascendiendo hasta ser un importante general. De entre todas sus batallas, la más recordada es el asedio al castillo Takamatsu, en donde él, por una idea propia, logra desviar un río, el curso de un río, para inundar la planicie donde se encontraba el castillo, y al mismo tiempo edificó todo alrededor torretas desde donde disparaban cañones hacia el castillo. Al haber inundado toda la llanura, los que defendían el castillo no podían proveerse ni de alimentos ni de más municiones. Esto hizo que cayera finalmente el castillo Takamatsu, y logrando una de las victorias más importantes en la historia militar de Toyotomi Hideyoshi. Luego toma mayor protagonismo a la muerte de su señor Oda Nobunaga, cuando decide vengar a quien había sido el responsable de la muerte de su señor. En la batalla de Yamasaki, él termina con la vida de Akechi Mitsuhide, quien había sido el responsable de la muerte de su señor Oda Nobunaga. A partir de allí, él asume como máximo gobernante de Japón. Él, que si bien quería ser shogun, al no tener un origen noble, nunca pudo lograr ese título. Entonces tuvo que conformarse, decimos conformarse porque en definitiva también era un título importante, con el título de Kanbaku, que significaba regente, que también es un título que estaba destinado principalmente a familias nobles. Él llegó hasta ahí, digamos, nunca pudo conseguir el título de shogun. Ese título lo mantuvo hasta que se retiró, dejando a cargo en ese momento su sobrino Hidetsugu, Toyotomi Hidetsugu, y ahí asumió el título de Taiko, que es como más se lo conoce, que significa algo así como regente retirado. Toyotomi Hideyoshi
establece su centro de mando en Osaka. Allí es donde levanta el castillo de Osaka, castillo que mostramos oportunamente en uno de nuestros videos en nuestro canal y que pueden recurrir para verlo más en detalle. El castillo de Osaka en su momento fue el castillo más grande de Japón y más importante. Toyotomi Hideyoshi tuvo una gobernación muy próspera y estableció determinadas políticas que llevaron a unificar Japón, continuando la labor que había comenzado Oda Nobunaga. Entre las políticas más importantes estuvo la política de confiscación de armas a todo aquel que no tuviera el estatus de samurái. Después también hizo lo que se llamó la persecución de los cristianos, ya que consideraba que todo el movimiento religioso contribuía a rebeliones y a desestabilizar su gobierno. Y donde sí perdió la brújula fue cuando intentó invadir Corea en el año 1592 y en el año 1597, con dos campañas que prácticamente llevaron a Japón a la bancarrota, más allá de, lógicamente, la gran pérdida de vidas humanas. En Corea está muy mal recordado Toyotomi Hideyoshi, se lo considera prácticamente un villano, una persona despreciable por el trato que tuvieron las tropas samuráis con la población civil de Corea por aquellos años durante las invasiones. Finalmente, Toyotomi Hideyoshi muere de muerte natural en el año 1598, dejando un pequeño hijo que es Toyotomi Hideyori. Como él no podía gobernar, dejó a cargo un consejo de 5 regentes para que lo cuiden a su hijo hasta que sea mayor de edad y pueda asumir la gobernación. El problema es que dentro de esos regentes estaba Tokugawa Ieyasu, una persona muy ambiciosa que no tenía la menor intención de que el hijo de Toyotomi Hideyoshi tomara el poder. Así que ahí es donde vendría una nueva etapa y nacería un tercer unificador de Japón. Pero ese ya sería otro punto, ¿verdad? Hasta acá llegamos simplemente para describir a nuestro samurái más temible, número 8. Hablábamos de Toyotomi Hideyoshi. Vamos ahora a nuestro samurái temible número 7. Hablamos de Todo Takatora. Y este sí que era temible. Realmente un samurái que, al igual que Hideyoshi, nació de una familia de shigarus, de condición muy humilde, y se alistó en los ejércitos de Oda Nobunaga y siempre se caracterizó por ir a la vanguardia en todas las batallas. Todo Takatora tenía la característica de ser un samurái enorme, y más para el promedio de tamaño que tenían los samuráis por aquella época, que era de 1,50 m de estatura, el más alto a lo mejor 1,60 m. Bueno, Todo Takatora medía 1,90 m, lo que lo hace uno de los samuráis más grandes de la historia, quizás seguido por Miyamoto Musashi con 1,80 m, pero nadie hasta ahora lo había superado. Todo Takatora se caracterizó también por ser un excelente constructor de castillos. Construyó a lo largo de todo Japón muchísimos castillos y contribuyó con la construcción del castillo más grande de la historia universal, que es el castillo de Edo, desde donde gobernaba el clan Tokugawa. Otra característica de este samurái, y por la que no es tan querido en Japón, es que cambió muchas veces de señor. Cambió entre 7 y 8 veces de clan al que sirvió. Esto es relativo, ya que como si ustedes siguen mi trabajo, sabrán de que nosotros planteamos de que era lo más normal del mundo cambiar de señor, y eso de esa lealtad hasta la muerte y todo eso es parte del romanticismo moderno con el que se ha disfrazado la figura del samurái. En realidad todo se trataba de alianzas políticas y estratégicas, y si había que cambiar de bando se cambiaba sin ningún problema. Todo Takatora se caracterizó por justamente cambiar de bando.
Takatora nació en el año 1556 y también tuvo una vida muy longeva, a pesar de haber combatido en tantas batallas. Él vivió hasta los 74 años. En el año 1630 ya estaba ciego, ya para ese momento, y fallece finalmente sin saber exactamente las causas, pero se sabe que fue de muerte natural. Y lo más impresionante es que el estado en el que estaba su cuerpo al momento de morir. Dicen que no había lugar en su cuerpo que no tuviera una cicatriz de una batalla. Había heridas de flecha, de espada, de lanzas, de disparos. Le faltaban dedos en la mano. Realmente un samurái admirable por su condición de guerrero absoluto, innato, más allá de lo intimidante que debe haber resultado enfrentársele. Imaginen el grueso de los samuráis entre 1,50 m y 1,60 m contra un samurái de 1,90 m. Así que más que temible nuestro samurái número 7, Todo Takatora. Y seguimos avanzando hacia nuestro puesto número 1 en esta escala de samuráis temibles que hemos hecho en este video de hoy. Vamos entonces al samurái temible número 6. Estamos hablando de Sanada Yukimura. Su nombre real era Sanada Nobushige, pero es más conocido como Yukimura. Este samurái, nacido en 1567, fue otro de los jefes de clanes o daimios que destacaron durante el conflictivo periodo Sengoku. Tal era su fama que entre los distintos apodos que tenía Sanada Yukimura se le decía el guerrero más importante de Japón de los últimos 100 años, o el demonio carmesí de la guerra, o el guerrero número 1 de Japón. El demonio carmesí de la guerra era por la armadura que usaba él y sus hombres, y que al igual que Ii Naomasa habían tomado la idea de Shingen Takeda, de uniformar a todos sus hombres de color rojo. El clan Sanada tenía como bandera, como estandarte, el dibujo de 6 monedas. Esto hacía referencia a la creencia budista de que para llegar al inframundo, una vez que uno moría, tenía que pagar 6 monedas, una por cada nivel de inframundo al que se dirigía. Esas monedas se pagaban a un barquero que lo hacía cruzar al inframundo. Esta bandera hacía referencia de que ellos estaban siempre dispuestos con sus 6 monedas a morir en batalla. Un mensaje más que elocuente para todos aquellos que querían enfrentarlos. Sanada Yukimura estuvo siempre muy enfrentado con los principales unificadores de Japón, y fue cuando se enfrentó al clan Tokugawa, cuando él decidió por motu propio alistarse en las líneas de Ishida Mitsunari, de lo que sería el ejército del oeste. Para él era un reto mucho mayor estar del lado de un ejército más débil que de uno más fuerte. Y fue por eso que decidió alistarse, dicen, en el ejército de Ishida Mitsunari. Y fue estando dentro de ese ejército que frena la embestida de Tokugawa Hidetada, el hijo de Tokugawa Ieyasu. Fue cuando, defendiendo su castillo, el castillo de Ueda, con 2000 hombres, frena el avance de Hidetada, que en ese momento contaba con 38.000 hombres. Tanto lo frena que le hace perder tiempo y logra que Hidetada no llegue a la batalla de Sekigahara. Para cuando llega Hidetada, Ieyasu lo recibe ya furioso porque ya la batalla de Sekigahara había terminado. Otra batalla donde él destacó, ya no hablábamos del periodo Sengoku, sino que estamos hablando del periodo Edo, y fue justamente la última batalla de la época antigua, o de la época feudal, podemos decir, que es el asedio de Osaka. En el asedio de Osaka de 1615, Sanada se alinea con Toyotomi Hideyori para frenar la embestida, el asedio de Tokugawa Ieyasu y defender el castillo de Osaka. En esa embestida,
Sanada hace toda una línea de defensa en escalas para ir protegiendo el castillo a medida que avanzaban los ejércitos de Tokugawa, que eran muchísimos más numerosos. Sanada lo que hace era sacar ejércitos de hombres todo el tiempo para golpear los ejércitos Tokugawa. Dicen que tan efectivo fue esta defensa que incluso los guardias personales de Tokugawa Ieyasu tuvieron que desenfundar sus armas, ya que los hombres de Sanada llegaban muy cerca al puesto de mando del ejército de Tokugawa. Lógicamente el número del ejército de Tokugawa era mucho mayor y de a poco las fuerzas de Sanada fueron disminuyendo y los fueron haciendo retroceder. Sanada contaba con el apoyo de Toyotomi Hideyori, pero Toyotomi Hideyori ya se había entregado y se estaba suicidando dentro del castillo de Osaka junto con su madre, entonces esos refuerzos nunca llegaron. Sanada Yukimura se escapa hasta un templo y allí, ya agotado de tanto pelear en ese día, fue rodeado por los hombres de Tokugawa, quienes con lanzas lo amenazaron, y él en sus últimas palabras dijo: "Mi nombre es Sanada Yukimura y soy un digno adversario de cualquiera de ustedes, pero estoy agotado y no puedo ni siquiera sostener mi espada. Pueden tomar mi cabeza como trofeo". Y así termina la vida de este hombre en el año 1615, uno de los mayores guerreros de la historia del Japón feudal. Hablábamos entonces de Sanada Yukimura. Continuamos con nuestro samurái temible número 5, y en este caso hablamos de el tigre de Kai, Shingen Takeda. Este samurái, nacido en el año 1521, tuvo toda su vida luchando en el periodo Sengoku, el periodo más violento y más sangriento de toda la historia de Japón. Fue un samurái imbatible realmente, ya que mientras él estuvo vivo, su clan nunca pudo ser derrotado. Tenía una inteligencia superior en cuanto a tácticas militares y lo demostraba permanentemente, tanto para conquistar nuevos territorios como para defender los territorios propios. Valga como ejemplo cuando se enfrentaron contra el clan Ogasawara. Lo que él sabía de que el clan Ogasawara estaba espiándolo, y él con apenas 3000 hombres avanzaban muy lentamente en su recorrido hacia donde estaba el clan Ogasawara, y los shinobis o los ninjas del clan Ogasawara, al ver esto, volvieron rápidamente hacia donde se encontraba el jefe del clan y le dijeron de que Shingen Takeda estaban avanzando muy lentamente y que probablemente llegarían en 2 o 3 días. Shingen Takeda esa misma noche apresuró su paso al máximo y llegaron sobre la madrugada sobre el clan Ogasawara y los atacaron por sorpresa, derrotando de esta forma un ejército que lo cuadruplicaba en número, es decir, contra un ejército de 12.000 hombres. Cosas como esta, el hecho de que, ya habíamos hablado anteriormente, unificar a todos sus hombres en un color rojo vermellón para infundir mayor miedo, o las tácticas de ejército a caballo. Se dice de que fue la caballería, la mejor caballería de toda la historia de Japón. Lógicamente esto después cambiaría con el ingreso de las armas de fuego, ya que su hijo, quien lo sucedería, primero que no tendría las mismas condiciones militares que su padre, y segundo que quiso implementar las mismas tácticas contra las armas de fuego, y lógicamente ya los tiempos habían cambiado. Recordemos que el tigre de Kai había sido el principal adversario de Kenshin Uesugi, de quien ya habíamos hablado anteriormente, y se enfrentaron 5 veces en la batalla de Kawa Nakajima, que también la mencionamos anteriormente. Lo que no mencionamos fue un incidente que sucedió entre estos dos hombres, que fue una época en la que Shingen Takeda, por problemas climáticos, él no pudo acceder a provisiones de sal para su pueblo, y fue ahí cuando Kenshin Uesugi envió
carretas cargadas con sal para que pudieran proveerse de este vital elemento. Fue así cuando los asesores de Kenshin Uesui le dijeron que estaba muy mal lo que estaba haciendo, ya que era su principal enemigo, Shingen Takeda. Y Kenshin Uesui dijo: yo las batallas las gano con espadas, no con sal. Fíjense a qué nivel de nobleza estamos hablando cuando hablamos de estos grandes nombres del periodo Sengoku. Shingen Takeda falleció, se cree que producto de un disparo, aunque no está claro porque la muerte de Shingen Takeda fue ocultada durante mucho tiempo, justamente para que sus numerosos enemigos no se enteraran de esto y aprovecharan para atacar sus tierras. Él muere en el año 1573 y, como les digo, se calcula que fue producto de las heridas provocadas por un disparo de arcabuz. El estandarte de Shingen Takeda muestra 4 diamantes que simbolizan los 4 elementos de la naturaleza según el libro de la guerra de Sun Tzu, y hace referencia a un apartado de este libro en donde dice: que tu rapidez sea la del viento, tu dulzura la del bosque, al atacar sé como el fuego y a la vez sé inamovible como la montaña. Así pasa entonces nuestro temible samurái número 5, Shingen Takeda. Nuestro samurái temible número 4 es uno muy conocido por todos, ya que se lo identifica fácilmente. Se lo conoce como el dragón de un solo ojo. Estamos hablando de Date Masamune. Este samurái, quien perdiera un ojo, se dice que a causa de la viruela. Hay una leyenda que cuenta de que fue él quien se sacó su propio ojo, pero esto es muy improbable. Siempre tuvo muchas dificultades para imponerse dentro de su familia, ya que por este defecto su familia consideraba de que él no era apto para ser jefe del clan de los Date. Así es como se dice de que su propia madre intentó envenenarlo para que el poder del clan quede en manos de su hermano menor. Date Masamune se entera de esto y directamente asesina a su hermano, quitándolo del medio y dejando a su familia sin ninguna otra posibilidad más que lo nombren a él como jefe del clan. Era una persona, si bien era muy recta y muy estricta, era una persona muy difícil y implacable, sobre todo con sus enemigos. Tal es así que, por ejemplo, también hay un incidente que involucra a su padre, que su padre se había juntado con algunos adversarios de otros clanes que le pedían que por favor controlara a su hijo, ya que era una persona totalmente violenta, y fue así que él les dijo a estas personas de que él no podía controlar a su hijo, que era una persona totalmente inmanejable. Entonces, ¿qué decidieron? Lo que decidieron estas personas fue tomarlo al padre de Date Masamune como rehén directamente, para que de esa forma amenazar a su hijo. Date Masamune se entera de este rapto y de la toma de rehén de su padre y va en busca de sus captores. Los encuentra cruzando un río y ahí es cuando el padre le dice que dispare contra sus enemigos, contra sus captores, independientemente de que él también podría caer muerto. Date Masamune no lo duda ni un minuto y directamente da la orden de atacar, y ahí es cuando mueren todos sus captores y su padre incluido. Hay otra anécdota que lo pinta a Date Masamune y explica un poco por qué lo ponemos en este puesto número 4, y es cuando fue el asedio de Osaka en 1615. Ahí él estaba queriendo avanzar hacia el castillo y delante de él había un ejército de 300 hombres al mando de otro samurái, y como los estaban molestando, ellos no podían avanzar porque estaban estos adelante, directamente los atacaron a ellos, les dispararon, los mataron a todos y luego pudo atacar el castillo de Osaka.
Cuando le preguntaron por qué había hecho eso, de matar a sus aliados, dijo que no, la verdad que les estaban molestando porque no podían avanzar, entonces directamente decidió acabar con ellos y poder pasar él. Esta historia cuenta un poco por qué estamos hablando de un samurái temible de periodo Sengoku y principios del periodo Edo. Date Masamune vivió hasta el año 1636 y fue uno de los samuráis más destacados del periodo Sengoku. Así que aquí va entonces nuestro samurái temible número 4, Date Masamune, el dragón de un solo ojo. Y así es como entramos al top 3 de nuestros samuráis temibles del periodo Sengoku. Así que en este puesto hemos ubicado, según nuestro criterio, a Oda Nobunaga, el primer unificador de Japón. Este hombre logró el dominio de toda la parte central de Japón en medio del periodo Sengoku, en donde estaban todos los clanes enfrentados entre sí, y además había logrado el control de las dos principales rutas que unían todo Japón, que era la Tokaido y la Nakasendo. Este hombre había nacido en Owari y también, al igual que Date Masamune, había asesinado a uno de sus hermanos, quien amenazaba con traicionarlo para que él no gobernara. Oda Nobunaga fue el encargado también de darle fin al segundo shogunato, el shogunato de Ashikaga. Recordemos que el primero había sido el de Kamakura, el segundo el de Ashikaga, que había durado muchísimos años, y fue Oda Nobunaga justamente quien pone fin por desacuerdos con quien había sido el último shogun. Oda Nobunaga, al igual que Toyotomi Hideyoshi, tampoco podía ser shogun, ya que no era de sangre noble ni venía de su linaje del clan Minamoto al que había pertenecido el primer shogun. De entre todas sus tácticas militares destacó mucho una en la que, por ejemplo, en la batalla de Nagashino, él fue un gran receptor de las armas modernas que llegaban desde Occidente. Recordemos que las armas de fuego habían llegado en 1543 a manos de los portugueses, y Oda Nobunaga vio ahí un armamento muy valioso para poder seguir conquistando sus territorios. Y así fue como en la batalla de Nagashino él derrota al hijo de Shingen Takeda, de nombre Katsuyori, y lo hace a través de un sistema de disparos rotativos, es decir que en vez de que los arcabuceros perdieran tiempo cargando entre disparo y disparo, lo que hacía era líneas rotativas que iban disparando constantemente, y esto logró derrotar finalmente a la famosa caballería del clan Takeda. Mucho antes en el tiempo, Oda Nobunaga destaca sus habilidades militares en la batalla de Okehazama, en donde frenan la avanzada del clan Imagawa, que estaba avanzando hacia la capital Kioto, y lo hace de una forma muy particular, y los Imagawa avanzaban con un ejército de 25.000 hombres y justo cruzan las tierras del clan Oda. Entonces, en una noche de tormenta, él con solo 2.500 hombres, o sea, con una relación de 10-1 con respecto a sus enemigos, él decide atacar por sorpresa al clan Imagawa, y logran ese efecto sorpresa, hace que se dispersen todos, no puedan presentar una defensa adecuada, y logra matar al jefe del clan Imagawa. De esa forma terminaría también con esa familia. En sus ansias de poder y de conquistar todo Japón, él no dudó en exterminar a todos aquellos que se opusieran a su gobierno, como por ejemplo a la secta budista Ikoiki de monjes guerreros, a los que directamente masacró, independientemente de si fueran monjes, si hubiera mujeres, niños en el medio, no le importaba nada. Fue realmente un samurái muy temible. Se lo recuerda muy bien dentro de Japón, justamente por su tarea de unificación.
En esa tarea de unificación él logró una pacificación bajo su mando, pero logró una pacificación y empezaba a terminar ese periodo de los reinos combatientes que había sido un verdadero infierno. Él no lo logró, ya que muere, ya lo habíamos mencionado antes, muere traicionado por uno de sus generales, Akechi Mitsuhide, quien ataca un templo donde él se encontraba con una simple guardia de 60 hombres, lo ataca por sorpresa, lo obliga a cometer seppuku y Oda Nobunaga da la orden de incendiar el templo. Eso provoca de que su cuerpo nunca fue encontrado. Sí fue encontrado su casco, su kabuto, pero no su cuerpo. Así termina la vida de este temible samurái en el año 1582 en el templo Onnoji, que además tuvimos la oportunidad de visitar en nuestro recorrido por la ruta del samurái y del que podemos ver algunas imágenes. Así que de esta forma termina nuestro samurái temible número 3, que es Oda Nobunaga. Continuamos subiendo en el podio y nos vamos entonces al puesto número 2 y hablamos de nuestro samurái temible llamado Tokugawa Ieyasu, el samurái quizá más poderoso de toda la historia de Japón. Fue el tercer unificador y el que logró finalmente poder someter a todo el país bajo un mismo dominio. Recordemos que primero había estado Oda Nobunaga, luego Toyotomi Hideyoshi y finalmente quien logra, a base de batallas y de encontrar el momento oportuno, logra Tokugawa Ieyasu hacerse del poder en la batalla de Sekigahara, de la que ya hemos hablado, y a partir de ahí fundar una dinastía que gobernaría Japón durante los próximos 250 años. Tokugawa Ieyasu nace en el año 1543 y participa en un total de 90 batallas. Es un número realmente increíble. Tengan en cuenta que muchos de los samuráis de los que hemos hablado no siempre estuvieron en el fragor de la batalla, sino que al ser generales muchas veces y muchas de esas batallas lo que hacían era comandar a sus tropas desde un lugar seguro. Hay que tener en cuenta esto, porque si no uno dice 90 batallas y uno se lo imagina peleando en las 90 batallas y no era tan así. Pero su capacidad de militar y estratégica realmente destaca por sobre muchos de los otros. Y eso de que hablábamos de encontrar su momento, porque él, si bien estuvo bajo el mando de Oda Nobunaga y después también bajo el mando de Toyotomi Hideyoshi, a pesar de haber estado enfrentados en algún momento, él supo encontrar su momento. Cuando Oda Nobunaga muere, él se encontraba lejos, entonces no pudo hacerse del poder como sí lo hizo Hideyoshi, y finalmente cuando muere Hideyoshi, él encuentra su momento de, a través de la batalla de Sekigahara, finalmente hacerse del poder. Por eso hay un poema muy famoso en Japón que dice que Oda Nobunaga cosechó el arroz, Toyotomi Hideyoshi cocinó el arroz y que Tokugawa Ieyasu se lo comió. Como diciendo básicamente que los antecesores fueron preparando el terreno para que finalmente Tokugawa Ieyasu se convirtiera en el samurái más poderoso de toda la historia de Japón. Entre sus anécdotas militares podemos recordar, independientemente de la batalla de Sekigahara, de la que ya hemos hablado y hemos hecho un video específico sobre esa batalla, por ejemplo, la toma del castillo de Hamamatsu, que Tokugawa Ieyasu se había enfrentado contra las tropas de Shingen Takeda, el tigre Kai. Recordemos de que Takeda nunca había sido vencido y esa oportunidad no fue muy distinta, y Tokugawa Ieyasu debe retirarse y lo hace con 5 hombres solamente y se refugian en el castillo de Hamamatsu. Las tropas de Takeda los persiguen
y cuando llegan se encuentran curiosamente con que las puertas del castillo están totalmente abiertas y los braseros encendidos. Eso les llama mucho la atención, entonces piensan de que es una trampa y es por eso de que las tropas de Takeda se retiran. Pero ¿qué había pasado realmente? Y Tokugawa Ieyasu lo que hizo fue dejar abiertas sus puertas y prender los braseros para guiar a sus tropas a refugio, si había más tropas en retirada, para que pudieran llegar a ese lugar como para poder refugiarse. Curiosamente se provocó este incidente que después pasó a la posteridad como el efecto del castillo vacío, se conoce así, y habla de un engaño que terminó provocando la frenada de los Takeda, que si no hubiera sido por esta especie de trampa, vamos a decir entre comillas, hubieran acabado con la vida de Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu fallece a la edad de 73 años en el año 1616, un año después del asedio de Osaka, ya con su familia consolidada en el poder. Estaba a cargo su hijo Hidetada como segundo shogun Tokugawa y ya venía en camino Iemitsu, su nieto, quien terminaría de afirmar el nombre de la dinastía. También tuvimos oportunidad de visitar la tumba de Tokugawa Ieyasu en la ciudad de Nikko y también tenemos un video específico sobre este tema que pueden también volver a ver. Así que queda como puesto número 2, según nuestro criterio, y después explicaremos por qué, el samurái que no se puede discutir, el más poderoso de todos los tiempos. Hablamos de Tokugawa Ieyasu. Y así llegamos a nuestro puesto número 1 de samuráis temibles del periodo Sengoku. Y acá ustedes dirán, bueno, pero ¿quién puede haber sido más temible que el samurái más poderoso de toda la historia, Tokugawa Ieyasu? Y bueno, y acá es donde también vuelvo a recalcar de que esta elección es totalmente subjetiva y es a mi parecer. Ustedes, como yo les dije al principio de todo este video, saben que mi corazón está puesto con Miyamoto Musashi. Y así es como en esa simpatía que yo tengo personal por los lobos solitarios, esos samuráis que no responden siempre a las órdenes, sino que se manejan muy independientemente y libremente en sus peregrinajes llamados Muyasugyo, del que hablamos mucho en nuestro libro La Ruta del Samurái, es que hemos elegido para el puesto número 1 de samuráis temibles a un colega, digamos, de Miyamoto Musashi. Alguien que, así como Miyamoto Musashi fue el duelista destacado del periodo Edo, nuestro samurái número 1 fue el duelista destacado del periodo Sengoku. Hablamos de Tsukahara Bokuden. Este samurái, nacido en el año 1489, fue hijo de un monje Shinto, de un sacerdote Shinto, y pertenecía a una familia de buena posición social. En ese momento existía la posibilidad de que los hijos de los sacerdotes pudieran alistarse dentro de las filas de los samuráis y de esa forma conservar su estatus social a la vez de que desarrollaban sus habilidades militares. Este fue el caso de Bokuden. Este guerrero samurái tiene en su haber la friolera de haber tomado 212 vidas, lo que lo hace un samurái temible, por cierto. Participó en un total de 37 duelos, de los cuales 19 terminaron con la vida de su adversario. Además, participó también en numerosas batallas y al final de su vida, a la edad de 81 años, tenía 6 cicatrices nomás provocadas por disparos de flecha.
lo que habla mucho de su capacidad como guerrero imbatible, por cierto. Al igual que Musashi, Bokuden a la edad de 50 años entiende de la necesidad de encontrar un camino sin tanta violencia, en donde comienza a predicar la opción o la posibilidad de ganar sus combates sin necesidad de llegar a la violencia. A partir de este pensamiento es que surge el relato en donde Bokuden es desafiado por un samurái cuando iba a bordo de un bote, y entonces él le dice de que su arte marcial es la de pelear sin armas. Entonces el samurái lo desafía en un duelo, y entonces Bokuden le dice que bueno, que perfecto, que estaba dispuesto a pelear, pero que lo hicieran en una isla que estaba por ahí cercana. Cuando llegan a la isla, el samurái que lo había desafiado baja furioso, ya desenfundando su arma para enfrentarse a Bokuden, y Bokuden lo único que hace es tomar la pirca del remero y empujar el bote para alejarse navegando, mientras el samurái quedaba en la isla solo. Y ahí es cuando Bokuden le dice: esta es mi lucha sin armas. Así que él deja un legado, un pensamiento, deja un texto también, las 100 reglas del arte de la guerra, en donde él también fundamenta todas sus enseñanzas a sus discípulos a través de esta vía de no violencia. Recordemos que él había nacido en una familia de sacerdotes Shinto, o sea que más allá de esa vida llena de batallas, combates y duelos en las que nunca había sido vencido, él tenía una base ahí de cierta filosofía en cuanto a preservar la vida antes que destruirla. Así que hay un paralelismo también ahí con Musashi, y capaz que por eso es que nosotros nos llega tanto a la figura de Bokuden. Por eso también lo ubicamos en primer lugar, porque más allá de su letalidad y del respeto que podría inspirar como guerrero, este guerrero supo trascender ese camino de la violencia. Y así es como llegamos al final de nuestro video, un video que por ahí nos pedían algunos seguidores de que hablemos de grandes samuráis de todos los tiempos. Se hace medio difícil hablar de todos los tiempos porque realmente la cantidad de nombres famosos relacionados con la historia samurái se haría muy extenso, así que decidimos circunscribirlo al periodo Sengoku, que es nuestro periodo preferido. Y bueno, y es donde los grandes nombres aparecieron, ¿no es cierto? Así que bueno, más o menos estos son nuestros 12 samuráis preferidos en cuanto a su letalidad, su poder, su nombre, su prestigio, lo que no quita, por supuesto, como decimos al principio, de que cada uno tenga su propia preferencia con otros nombres o en otro orden. Así que espero que les haya gustado nuestro video. Se hizo un poco largo, pero bueno, tratamos de ser lo más breves posibles. Así que nos estaremos viendo en el próximo video.